Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 27 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 27, programa repleto de actualidad, repleto de peleas, repleto de noticias. Programa largo este que se avecina, programa que voy a subir, pues como venía siendo habitual, antes de lo que he venido subiendo los últimos episodios. Estoy grabándolo hoy domingo 8 de marzo, ¿por qué? Porque hay muchísima actualidad, hay muchas novedades, hay todo un debut de Cher Sosa a la vista, se ha confirmado ya la cartelera del evento de UFC en la Casa Blanca y también pues hemos tenido un evento UFC, el número 326, con muchísimas novedades y en definitiva pues un programa repleto de artes marciales mixtas. Una semana en la que no solo hemos tenido UFC 326, porque también hemos tenido evento de Rising, esta promotora japonesa, que era la primera gran promotora en aparecer durante este último fin de semana. Un evento que contaba, pues sobre todo con la presencia del ex UFC, ex Bellator, ex PFL, Patchy Mix, que debutaba en Rising y en este caso pues protagonizaba la pelea principal de la noche, de la tarde o de la mañana, si tenemos en cuenta el horario europeo. Una cartelera que obviamente no pude ver, me fue imposible, pero sí que vi pues la pelea de Patchy Mix contra, en este caso, el jovencísimo Kiyoma Akimoto, una pelea en la que partía como favorito el peleador americano y a pesar de ello pues fue barrido por Akimoto, peleador de solo 19 años, que consiguió finalizar a Patchy Mix en el segundo asalto después de que incluso pues lo consiguieran un knockdown en el primer asalto y al final pues la finalización del segundo round llegaba pues tras conseguir otro knockdown, pegar varias soccer kicks que ya sabéis que en Rising están permitidas y en este caso obligar al árbitro a detener la pelea. Otra derrota más de Patchy Mix, van ya 3 derrotas consecutivas como profesional, de las 4 que tiene en toda su carrera. Parece que está viviendo está viviendo la etapa más crítica de su carrera como profesional, está en un momento clave porque parece que está en un bache muy importante y vamos a ver si Patchy Mix, que no hace mucho se consideraba uno de los mejores peleadores de todo el mundo, pues acaba recuperándose porque se ha metido en un problema muy serio con sus últimos resultados. Luego el resto de la cartelera, pues cositas importantes. Viktor Kolesnik, el campeón de Rising, perdió por decisión unánime contra Koji Takeda. Luego Carlos Mota perdió contra Yuki Ito. Y repasando un poquito pues por aquí, tenemos a Tony Laramie, que venció por KO en el primer asalto. El norteamericano John Sweeney también cayó en el primer asalto por triángulo. Y en definitiva un evento que nos dejó pues como noticia más destacada la nueva derrota que suma Patchy Mix, actual pareja de Tatiana Suárez, compañeros ambos de entrenamiento y como comentaba, pues ahora mismo Patchy Mix, después de firmar por la UFC con solo una derrota como profesional, pues en pocos meses ha acumulado 3 derrotas y 3 derrotas consecutivas. Tuvimos también evento de Octagon, evento que contó con la presencia en la pelea principal del ex UFC Igor Severino, quien fue cortado por la compañía después de morder en una de sus peleas a su rival y ahora pues en las promotoras europeas o en esta promotora europea en particular en Octagon pues la verdad que le va bastante bien, ha vuelto a ganar, en este caso se hace con el cinturón vacante del peso gallo, se lleva también pues un bono por finalización de la noche ya que finalizó a Khrushchev Kakorov en el segundo asalto y parece que Severino está pues reconduciendo su carrera. En definitiva pues de los errores se aprende y no descarto en absoluto que pueda pues volver
a firmar por la UFC. Luego, en el resto de la cartelera, por ejemplo, Verónica Smolkova finalizó a Stephanie Egger. Stephanie Egger estuvo en UFC hasta hace muy poquito. João Marcos da Silva perdió por decisión unánime frente a Mateus Severino. Y en definitiva, pues otro evento importante de Octagon que tuvimos este fin de semana. Pero si hablamos de eventos a nivel europeo, posiblemente el más importante fue el de WOW, el evento número 27 de la promotora española, promotora en la que pues está metido de lleno Ilia Topuria, en la que pues ha entrado también Cristiano Ronaldo como uno de los principales accionistas, una promotora de la que hablamos muchísimo en este programa, una promotora que está creciendo a pasos agigantados, una promotora que se ha convertido en la punta de lanza de las artes marciales mixtas españolas, que no para de firmar a peleadores muy buenos internacionales, que no hace carreras o no empareja a sus peleadores para hacerles las carreras, para hacerles récord, como pueden hacer otras promotoras. Aquí busca siempre dar el máximo espectáculo posible. Y una promotora, como comentaba, que está haciendo las cosas muy bien. Pude disfrutar de uno de sus eventos en Sevilla. La verdad que quedé muy contento con la experiencia. Sí que es cierto que la grada no se terminó de llenar, pero era muy mala fecha. Estoy esperando ya que vuelva a Sevilla, que entiendo que lo harán pues antes de verano. Si no, en verano con el calor va a ser complicado, pero entiendo que una de las ciudades claves de WOW tiene que ser Sevilla, porque Sevilla, pues al fin y al cabo, es una de las ciudades más importantes en cuanto a artes marciales mixtas de España. De aquí salió Enrique Wasabi Marín, o entrena también Enrique Wasabi. Tenemos también ahí a Manu del Valle de Cage Warriors entrenando y viviendo en Sevilla, y muchísimos peleadores que entrenan en Sevilla, o por ejemplo pues también en Málaga, otra ciudad de Andalucía que también tiene una historia bastante importante en cuanto a artes marciales mixtas. Respecto a este evento, el número 27 de WOW, pues nos traía como pelea principal la primera defensa de Brian Hoy, el campeón del peso ligero de WOW, que defendía el cinturón contra Miguel Ángel Lozano Colombo, hispano-colombiano, un peleador pues muy asiduo en redes sociales, también en internet, en YouTube, en Twitch, un peleador muy querido por los fans de las artes marciales mixtas españoles. Y una pelea muy buena esta que nos prometía WOW como pelea principal, este duelo por el cinturón del peso ligero. No pude ver toda la cartelera, tuve que conectar en la cartelera principal, que es cuando empezó a emitirla Movistar. Conecté prácticamente ahí porque me fue imposible por conectarme antes. Y sobre todo, pues destacable la victoria de Delphi Hammer, que venció al brasileño Rafael Gemaque por KO en el tercer asalto. Luego Henry Escalona venció por decisión mayoritaria a Artur Hrinchak, el ucraniano. Una pelea que para mí ganó de forma clara a Escalona. No sé cómo uno de los jueces creo que le dio empate al combate, porque para mí fue una actuación muy dominante por parte de Henry el niño Escalona. Luego C. Machado venció al local Michel Martínez. Cuidado con C. Machado, que ya lo dije en su última pelea, en el anterior evento de WOW. Es muy bueno, es muy fuerte y tiene ya un récord 5-0. Va camino del Contender Series o de debutar en UFC en algún evento en corto aviso. Tiene muy buen nivel, es muy completo. Aquí barrió a Michel Martínez. Y cuidado con este chico que entrena en un buen gimnasio. Es muy completo, como decía, y creo que tiene nivel para competir perfectamente en un Dana White Contender Series, por ejemplo. Posteriormente tuvimos la pelea de Lynn Hammond, el peleador irlandés pupilo de Kavanagh, entrenador de Conor McGregor, compañero por supuesto de McGregor en el SBG de Irlanda. Un Lee Hammond que pasó por The Ultimate Fighter, esa edición entre veteranos y noveles, como dice el himno del Madrid, en el que triunfaron los peleadores veteranos. Lee Hammond pues fue uno de los que no salió bien parado esa edición. Le está costando un poquito pues terminar de arrancar como profesional, pero aquí pues la verdad que le ponían un emparejamiento bastante asequible. En este caso el brasileño Nicolás Santos, récord 4-2, un peleador muy joven, un peleador que no pudo hacer nada con el arreón inicial de Lee Hammond y que acabó siendo sometido por Mataleón en tan solo 2 minutos de pelea, una pelea en la que barrió desde el principio el luchador irlandés. Por parte de Nicolás Santos, pues
un luchador muy joven, un luchador incluso que protagonizó algún momento ahí de lloros, de lamentaciones después de la pelea. Y sobre todo, pues tener en cuenta que es un peleador joven, con bastantes peleas profesionales para la edad que tiene, que tiene todavía la carrera por delante, que este era un emparejamiento muy complicado ante todo un Lee Hammond que se ha enfrentado, por ejemplo, a luchadores de la talla de Kurt Holloway. Y una pelea muy complicada para el brasileño, una buena pelea para Hammond, un buen debut de Hammond en WoW. Veremos a ver si podremos volver a disfrutar del irlandés en WoW, porque siempre pues es bonito ver a entrenadores de la talla de Kavanagh en esta promotora española. Luego tuvimos la victoria del peruano Alexis Vera frente al brasileño Josinei Alencar, una pelea con bastantes alternativas en la que Alencar estuvo a punto de finalizar en el primer asalto, pero se repuso el peleador sudamericano para acabar finalizando por KO. En la pelea coprincipal de la noche, David Santos, que se enfrentó hace muy poquito a Fabián Sintes por el cinturón, perdió por decisión unánime contra el mexicano Luis Iván Rodríguez. Una pelea muy buena de Rodríguez, del mexicano, una pelea muy completa en la que dominó prácticamente de principio a fin, y una pelea en la que esperaba mucho más de David Santos, que es un peleador muy complicado, es un peleador con pegada, y aún así no terminó de encontrar su ritmo y no pudo pues plantar cara a Luis Iván Rodríguez, que pues prácticamente ha desarrollado toda su carrera en la promotora mexicana Lux. Y luego ya en la pelea principal, como comentaba hace pocos minutos, pelea por el cinturón del peso ligero, cinturón que poseía Brian Hoy tras vencer en una de las mayores sorpresas de la temporada a Umakam Ibragimov, además protagonizando una de las mejores peleas que yo recuerdo. Pues defendía cinturón contra Miguel Ángel Lozano, Colombo, en una pelea que se anticipaba igualada, interesante, menos dramática que ese combate contra Ibragimov, pero a pesar de ello, pues una pelea que se acabó más pronto de lo previsto, en la que hubo una sorpresa mayúscula, y es que Brian Hoy conectó limpio con un gancho de izquierda sobre Colombo, que mandó a la lona a Colombo, no pudo hacer nada, cayó totalmente desplomado, y en 2 minutos 20 de pelea, pues Brian Hoy refrendaba su estatus de campeón, ya que Colombo pues caía totalmente rendido y el árbitro pues obviamente detenía bien la pelea. Varapalo duro para el luchador colombiano, que suma ahora su segunda derrota como profesional, su segunda pelea en la que cae finalizado. Le pasó lo mismo con Ibragimov, y tendrá que reponerse, es complicado. Brian Hoy parece que está atravesando el mejor momento de su carrera, y una victoria increíble para Hoy, que defiende el cinturón, que en este caso pues frente al propio Ilia Topuria, uno de los dirigentes de WoW, consiguió defender su cinturón, y la verdad que fue absolutamente espectacular cómo finalizó a Colombo. Me dio pena, ¿no? Me dio pena por él, por la forma de perder, porque prácticamente no pudo competir, porque que te pillen o que te cacen frío en el minuto 2 de pelea es muy duro. Le pasó a Jesús Vasco, le ha pasado a Jesús Vasco en también sus únicas 2 derrotas como profesional en WoW, y me da pena porque esperaba ver una pelea más larga, más igualada, incluso esperaba ver a Lozano ganando y poniéndose ahí pues a tiro, ¿por qué no?, de un Dana White Contender Series, pero esta derrota pues frena en seco las aspiraciones del colombiano, del hispano colombiano, y tendrá que reponerse, volver a entrenar y hacer algunos ajustes, porque ya son 2 derrotas por finalización a comienzos de tu carrera, y eso pues no es muy buen augurio. Y el gran evento de la semana, pues por supuesto fue UFC 326, ese evento que nos traía un combate por el cinturón BMF, un duelo entre Max Holloway y Charles Oliveira, en un evento un poquito descafeinado, como ya comentaba en el último programa, en cuanto a los combates, sobre todo más allá de la cartelera principal. Para mí muy poco nombre o peso pesado sentido figurado. Había en definitiva pocos nombres propios llamativos y pocos emparejamientos realmente interesantes, sobre todo en cuanto a presente. Aún así es verdad que las preliminares con varias finalizaciones pues no estuvieron mal,
pero sí que es cierto que el evento, sobre todo con el cierre, como comentaré pues en unos minutos, me decepcionó un poco. El evento abría con una pelea entre Rodolfo Bellato y Luz Fernández, pelea del peso semipesado, en la que partía como favorito el norteamericano Luke Fernández, y a pesar de ello fue cazado también en frío en el minuto 2 de pelea por Rodolfo Bellato, también un gancho de izquierda muy parecido al KO de Brian Hoy sobre Colombo, lo mandaba al suelo y pues con golpe de Ground and Pound el árbitro tenía que detener la pelea. Se lleva un bono por finalización de la noche Rodolfo Bellato, que consigue una de las victorias más importantes en su carrera, y Luz Fernández pues suma su primera derrota como profesional. Esperaba más de Luz Fernández, pero sí que es cierto que tuvo también la mala suerte de que fue cazado, que al fin y al cabo en estas categorías donde los peleadores pues pesan muchísimos kilos, un golpe limpio, un golpe seco o un golpe al principio del combate cuando estás frío y el rival tiene toda la potencia, pues te manda a dormir. Luego, Diyan Nurgozai dio la segunda sorpresa de la noche, ya que se impuso a Rafael Tobías por decisión unánime. Una pelea de un nivel técnico muy bajo, una decepción absoluta a Rafael Tobías, que partía aquí con una clara ventaja de grappling que no aprovechó, cometió varios errores técnicos muy graves y dejó vivo a Nurgozai. Y muy decepcionante, pues no tanto Nurgozai, que hizo lo que tenía que hacer, que es de dominar en el striking, sino sobre todo decepcionante Rafael Tobías, porque no dominó y en este caso pues acabó perdiendo una clara decisión frente a los jueces. Luego, Sumu Darji ganó a Jesús Aguilar, una pena por parte del mexicano, que no pudo encontrar su ritmo frente a Sumu Darji. Victoria clara para el chino, que dominó en el striking, dominó también en el grappling, impuso su ritmo, sacó provecho de su ventaja de tamaño, ventaja de alcance, y Jesús Aguilar pues no pudo plantar cara a suma la tercera derrota como peleador de UFC. Él perdió contra Rafael Esteban, perdió también contra Tatsuro Taira en su debut y ahora pierde contra Sumu Darji, y tendrá pues que volver a la senda del triunfo en el siguiente evento, que muy seguramente sea esa International Fight Week. Luego, Tumen Dembélé, el peleador mongol, venció de forma clara a Cody Darden en una pelea en la que Cody Darden fue de más a menos. Tumen Dembélé, como comentaba en el último programa, más duro, mejor striking, peleador muy fuerte. Es cierto que tuvo algún momento de control de espalda Cody Darden, pero Cody Darden, un peleador veterano, un peleador al que si le toca el mentón pues se nota bastante, y sobre todo pues que a nivel físico suele dar un bajón cuando la pelea pasa al Ecuador. Victoria pues no sorprendente para Tumen Dembélé, que consigue su triunfo número 10 como profesional. Ya lleva 2 victorias en la UFC. Hay que recordar que el mongol debutó con derrota por decisión dividida frente a Carlos Hernández. Volvió al Road to UFC, que es el torneo que le dio contrato o le dio esa pelea en UFC. Ganó a Terence Sater y ahora pues en su debut, o en su segundo debut por así decirlo, su segunda pelea en UFC, consigue por fin la tan ansiada primera victoria. Luego, Alberto Montes, el venezolano, venció a Ricky Turcios, una victoria buenísima para el peleador sudamericano. Consigue ya su victoria número 11 como profesional, su primera victoria en UFC, un peleador que consiguió el contrato en el Contender Series de 2024. Desde ese año, pues sequía para Montes, y aquí en un debut ante un siempre complicado, sobre todo incómodo, Ricky Turcios, consiguió la finalización por darse en el segundo asalto. Una actuación muy muy buena de Alberto Montes, que es un peleador muy completo, y someter así a Ricky Turcios y sobre todo dominarlo de esa forma en el primer asalto, muy meritorio debut de Montes. Y en la siguiente pelea, pues decepción en parte, ¿no?, de Deontay Johnson, que a pesar de ganar a Cody Brandage, se impuso por decisión dividida, pues dejó muy malas sensaciones. No pudo finalizar, no pudo imponer su ritmo. Incluso uno de los 3 jueces le dio la victoria a Brandage en una pelea muy cerrada, una pelea que perfectamente pudo perder Deontay Johnson, que era el mayor favorito en toda la cartelera. Y tal fue la frustración de Deontay Johnson, que creo que incluso
al finalizar el combate se fue llorando, salió del octógono llorando, no hubo entrevista de post pelea, y la verdad que es muy decepcionante esta pelea, sobre todo porque Cody Brandage hizo lo que tenía que hacer, maximizar sus opciones de victoria, en este caso pues hizo una buena pelea, una pelea decente, pero Deontay Johnson la verdad que dejó mucho que desear en este combate. Veremos a ver la siguiente pelea de este luchador, bastante fuerte, muy completo, que aquí no terminó de encontrar su ritmo, y veremos a ver si en el siguiente combate pues puede ganar de forma más cómoda. Luego, el ex campeón Cody Garbrandt se enfrentaba en la última pelea de preliminares al chino Long Xiao, en una pelea muy accidentada, una de las peleas más raras que recuerdo. Perfectamente podría haber tenido de banda sonora a Benny Hill. Y la verdad que fue un combate raro, fue un combate en el que Long Xiao llegaba con bastante ventaja al tercer asalto, habiéndose impuesto en los dos primeros, pero en el tercer asalto, con varios golpes ilegales de Xiao a las zonas íntimas de Garbrandt, el árbitro llegaba a quitar hasta 2 puntos a Long. Por lo tanto, pues había un momento en el que estábamos pues pendientes de si Garbrandt conseguía ganar el tercer asalto, pues realmente se iba con 3 puntos de ventaja y ganaba la pelea por esos 2 puntos menos a Long Xiao. ¿Qué pasó? Que realmente Long Xiao ganó el tercer asalto. Para mí lo ganó claramente, y eso hizo pues que fuera un 10-9, pero quitando los 2 puntos pues se convirtiera en un 9-8 para Garbrandt. ¿Qué significaba esto? Pues que contando los 20 puntos de Long Xiao en el primer y segundo asalto y los 8 del tercero, eran 28 puntos, y luego estaba Garbrandt, que sumaba 9 del primero, 9 del segundo, 18 puntos, más 9 del tercero, 27. Es decir, el combate debería haber sido un 27-28 Long, para mí bastante claro. ¿Qué ocurrió? Pues que 2 jueces le dieron el primer asalto a Garbrandt. Para mí fue un asalto que perdió Cody, le dieron el primer asalto, incluso hubo un juez que fue Ben Carlisle, que le dio el primer asalto a Long, pero ¿qué pasa? Le dio el tercero a Garbrandt y se convirtió en un 17 que también le valía para conseguir la victoria. En definitiva, pues victoria para Cody Garbrandt por decisión unánime, para mí muy sorprendente, porque yo creo que era bastante claro 28-27 Long, pero pues por fruto de esos golpes a las partes íntimas, a la coquilla, pues el Long Xiao suma una derrota que entiendo que le va a doler muchísimo en las próximas semanas, en los próximos meses, cuando se acuerde, cuando vea el combate de nuevo, porque era un combate que tenía totalmente ganado, totalmente amarrado el peleador asiático. Garbrandt, pues lo mismo de siempre, aguantó, es verdad, en uno de los primeros envites o en los primeros asaltos, uno de los envites iniciales de Long Xiao, que conectó limpio, y es verdad que supo recuperarse. En el tercer asalto incluso sacó bastante rabia, ¿no?, tras esos golpes a las partes íntimas, y aún así pues un Garbrandt que no es ni la sombra de lo que fue, no tiene esa velocidad, no tiene tampoco pues ese poder de KO. Es verdad que es muy bueno, porque es un peleador que técnicamente es muy bueno, con buenas esquivas, buenos golpes, pero como no tiene ese mentón y no tiene esa velocidad y tampoco tiene ese poder de KO, pues la verdad que se parece poco al Garbrandt que nos encandiló pues en esa época en la que, por ejemplo, pues ganó a Dominick Cruz y dio uno de los mayores recitales que hemos visto de un contendiente en una pelea por el campeonato. Pelea extraña, pelea que para mí es un asterisco en el récord de Long Xiao, porque para mí era una victoria, pero pues sorprendentemente los 3 jueces vieron a Cody ganar la pelea. Y ya en el primer combate de la cartelera principal tuvimos revancha por parte de Gregory Robocop Rodríguez, ya que se impuso a Bruno Ferreira por KO en el primer asalto con una derecha brutal, seca, que cazaba a su compatriota Ferreira en un minuto y 47 segundos de pelea, lo mandaba a dormir, el árbitro detenía la pelea y sumaba así pues Bruno Ferreira no solo un triunfo, sino también un bono por actuación de la noche, y consumaba pues su venganza de ese primer combate que tuvieron ambos, en el que se cambiaron las tornas, porque fue Bruno Ferreira quien finalizó a Robocop en el primer asalto. Luego, en el duelo de veteranos de la noche, Michael Johnson perdió contra Drew Dober en una pelea extraña, una pelea que tuvo polémica, y fue un caso muy parecido al que ocurrió, ¿no?, en el combate de Yadier del Valle contra Isaac Dulgarian,
y es que vimos un movimiento de cuotas muy importante en las últimas horas previas a la pelea. Entró muchísimo dinero a favor de Drew Dober, pasó de estar como no favorito a ser un claro favorito, y eso pues suele implicar una cosa, o amaño, o lesión que se filtra, o algo muy raro, no suele ser casualidad, porque pues fue un cambio de cuota de línea muy importante. ¿Qué pasó en esta pelea? Que tuvo a todo el mundo en vilo pues por ese cambio en las cuotas, ¿no? de apuestas. ¿Qué pasó? Que Michael Johnson ganó el primer asalto, pero en el segundo pues se conectó Drew Dober y se acabó el combate. Conectó en el minuto 2 de ese tercer asalto y en este caso pues consiguió la victoria y también un bono por actuación de la noche. Me sorprendió, la verdad, que UFC no cancelara la pelea por todas esas polémicas que ha habido en los últimos meses con Dulgarian, con Alex Hernández. Michael Johnson pues estuvo implicado en esa pelea con Alex Hernández y me sorprendió que la UFC, para evitar problemas, no cancelara el combate, suspendiera la pelea y sobre todo pues en vista de cómo ha acabado el desenlace. Veremos a ver si esto acaba aquí o hay alguna investigación al respecto, que hay muchos pues organismos que este tipo de cosas, estos flujos tan grandes de dinero, suele investigarlos, y si ha habido algún tipo de polémica, seguro, polémica o ilegalidad, ¿no? También pues seguro que nos enteramos en los próximos meses. Y ya en el siguiente combate pues tuvimos a otro veterano, Rob Font, que se enfrentaba a la promesa o ya peleador que es una realidad, Raúl Rosas Jr., el mexicano, en un combate muy bueno de Raúl Rosas Jr., que dominó durante prácticamente el 100% de la pelea, controló a Font en el suelo, se llevó los 3 asaltos de forma clara y sumó su victoria número 12, en este caso pues ante todo un Rob Font, que es un luchador con muchísima experiencia, que se ha enfrentado a los mejores y que aún así no ha podido plantar cara a Raúl Rosas, que en principio debería ya entrar mañana en el ranking del peso gallo, de las 135 libras de la UFC. Un futuro muy bueno el que tiene Raúl Rosas, porque pues con esa edad hacer lo que está haciendo es muy difícil, y imponerse y controlar a todo un Rob Font de esta forma es muy, pero que muy meritorio. Y ya en la antepenúltima pelea de la noche tuvimos el enfrentamiento entre los altos, los grandes Caio Borrallo y Renier de Rieder, pelea del peso medio entre dos ranqueados, dos peleadores que hasta hace muy poquito han estado en la terna de disputar el cinturón. A pesar de eso, pues llegaban a este combate con derrota. Y un combate pues bastante interesante, un combate en el que se impuso el favorito, el brasileño Caio Borrallo, sacó ventaja de su striking, más completo que el neerlandés, y sobre todo pues Renier de Rieder incómodo, ¿no? Por tener que enfrentarse también a otro zurdo, no poder llegar con sus rodillas, no hacer daño con el striking. Muy fuerte Caio Borrallo a pesar de la diferencia física, y una victoria importante para el brasileño, que vuelve a la senda del triunfo, se vuelve a colocar ahí, ¿no? En la terna de, ¿por qué no?, pues a una pelea de disputar el cinturón. Hay que recordar que Borrallo perdió contra Imavov en una pelea muy complicada, una pelea que además tenía lugar en territorio francés, y Nassourdine Imavov pues también hay que tener en cuenta que es un luchador que ahora mismo pues ocupa la parte alta del ranking, un luchador que está en un estado de forma absolutamente brutal, que no pierde desde 2023, cuando cayó contra Sean Strickland, y una derrota pues entendible, ¿no? En el caso de Borrallo, un peleador Borrallo muy difícil de finalizar, muy, muy completo, muy fuerte. En este caso pues posiblemente sea el peleador mejor colocado del Fighting Nerds. Se ha estado alternando pues esa primera posición en cuanto a quién es el mejor peleador del Fighting Nerds, al menos en mi opinión. Yo sigo creyendo que es Mauricio Ruffi, a nivel técnico, libra por libra, el mejor del Fighting Nerds, pero creo que Caio Borrallo seguramente el segundo mejor, Jan Silva el tercero, y Carlos Prates pues sería el cuarto. Sobre todo me refiero a los brasileños. Luego está por ahí Michelle Olesiellu, que luego en femenino tenemos a Bruna Brasil, y peleadores que se seguirán sumando a este gimnasio, porque la verdad que es posiblemente el gimnasio con peleadores en mejor estado de forma de toda la UFC, o que mejores peleadores saca por volumen total de luchadores que entrenarán allí. En definitiva, una pelea
interesante, una pelea en la que Borrallo pues se controla la mayor parte del tiempo con su striking superior y vuelve pues el brasileño a la senda del triunfo. Y ya en la pelea principal, pues la racha de victorias para los brasileños se alargó, ya que Charles do Bronze Oliveira venció de forma sorpresiva a Max Holloway en una actuación sobre todo sorprendente por la forma en la que lo consiguió, que fue pues llevando al suelo a Holloway en todos los asaltos y llevándose todos y cada uno de los rounds, venciendo por 50-45. Una actuación increíble de Charles Oliveira que no deja de ser decepcionante porque estamos hablando en un contexto del cinturón BMF, un cinturón que en principio se presupone que poseen los peleadores que van con todo, peleadores de estilo callejero, peleadores con estilos que llaman la atención del público, muy técnicos, muy agresivos, y aquí lo que vimos es una actuación más propia de un peleador pues clásico, caucásico, daguestaní, de control en el suelo, dominio, agarrar o amarrar, mejor dicho, todos los asaltos, más que una actuación típica de Charles Oliveira, que es lo que le llevó a pelear por este cinturón, y también pues por parte de Holloway, muy decepcionante, no pudo evitar esas posiciones de control del brasileño en el suelo. Sí que es cierto que evitó alguna finalización, evitó ser sometido en varias ocasiones, pero la pelea muy decepcionante, muy aburrida, 25 minutos de control en el suelo sin prácticamente alternativa, y para cerrar evento, pues la verdad que nos dejó una sensación muy agridulce a los aficionados, muy poquitas cosas claras que sacar de esta cartelera, más allá de que ha sido una decepción más. Ya van bastantes eventos de UFC que decepcionan, que no terminan de explotar, que no terminan de tener 3-4 momentos destacados que realmente vayamos a recordar en el futuro. Y no sé qué decir, la verdad, no sé qué decir, porque realmente esperaba una pelea muy buena, una pelea igualada, una pelea con alternativas, una pelea que no llegara a la decisión. Yo esperaba que Holloway finalizara a Oliveira, y la verdad que me decepcionaron los dos, tanto la forma en la que consiguió la victoria Oliveira, aunque realmente no se le puede pedir más porque él hizo lo que tenía que hacer, optimizar las opciones de victoria, pero muy decepcionante más Holloway, que partía como favorito y aún así pues se fue dominado por todo un Charles Oliveira, que sí que es cierto que es un buen peleador, pero dominado durante demasiados minutos. Muy decepcionante, pelea que en este caso nos dejó, como decía, un mal sabor de boca, y como comentaba, pues alarga esa temporada de eventos decepcionantes que estamos teniendo en estos últimos meses. Y en este evento pues también se anunció la cartelera de UFC en la Casa Blanca, un evento que llevará el nombre de Freedom 250 por ese aniversario, ¿no?, de la fundación de Estados Unidos a finales del siglo XVIII, y una cartelera que va a contar con 6 combates, una cartelera típica. Además creo que se va a disputar en domingo, por lo tanto pues va a ser extraño, ¿no? Va a ser extraño, habrá que madrugar al día siguiente para ir a trabajar, y va a ser una cartelera extraña, una cartelera que también continúa con ese clima de decepción, ya que no ha gustado a la gran mayoría de los aficionados de artes marciales mixtas, sobre todo y especialmente al público norteamericano, porque, pues, como comentaré a continuación, hay algunos combates que la verdad me sobran bastante, hay otros que tienen muy buena pinta, pero teniendo en cuenta que es una cartelera especial que se ha vendido, pues, en estos últimos meses como el mejor evento que ha habido en la historia de la UFC, la mejor cartelera de cualquier evento de combate, pues decepciona bastante. Y no decepciona por las dos últimas peleas, no decepciona la presencia de Ilia Topuria en la pelea principal. El hispano-georgiano va a protagonizar el combate principal defendiendo su cinturón de campeón indiscutible del peso ligero frente a Justin Gaethje, campeón interino. Ni tampoco decepciona la pelea coprincipal, que va a traer el debut de Alex Pereira en el peso pesado. Alex Pereira, ex campeón del peso semipesado, ex campeón del peso medio, va a debutar en el peso pesado enfrentándose a Cyril Gane por el cinturón interino del peso pesado. Puede hacer historia Alex Pereira, el primer triple campeón de la UFC,
Pero esta lista de combates o esta cartelera decepciona porque, pues, por ejemplo, nos encontramos por ahí un enfrentamiento entre Bonnie Cal y Kyle Daukaus que no pinta absolutamente nada. ¿Qué pinta Bonnie Cal en este evento? ¿Qué pinta Kyle Daukaus en este evento? Siendo una cartelera de solo 6 peleas, con todos los luchadores que hay en UFC, con la cantidad de emparejamientos que serían interesantes ya no solo por el nivel de los luchadores, sino incluso por el contexto. Son 2 peleadores norteamericanos, pero Bonnie Cal viene de decepcionar hace muy poquito. Kyle Daukaus estuvo fuera incluso de la UFC, fue cortado. ¿Qué hace esta pelea en un evento que se presupone que iba a ser histórico de solo 6 combates? No pinta absolutamente nada. Luego, el resto de peleas, pues por ejemplo la que en principio va a abrir este mini evento va a ser el enfrentamiento entre Diego López y Steve García, que es un duelo de ranqueados para mí muy bueno. Posiblemente sea una de las mejores peleas de la noche por el estilo de ambos luchadores. Diego López viene de perder contra Volkanovski y Steve García viene lanzado hacia el cinturón. Son 2 top 10 del peso pluma. Segunda pelea será la que comentaba, Bonnie Cal y Kyle Daukaus. Tercera pelea, Mauricio Ruffi contra Michael Chandler, que es una pelea que nos va a dejar al 99% a Michael Chandler siendo finalizado en un evento que celebra el aniversario de la fundación de Estados Unidos. Pocos peleadores hay aquí más americanos y, por ejemplo, con más vinculación con el presidente actual que Michael Chandler, y va a ser duro, ¿no?, que ver a Chandler noqueado, como seguramente sea. Y también, pues, amigo de Donald Trump. Difícil, la verdad, comerse este emparejamiento. A mí me cuadraba un Michael Chandler contra Conor McGregor. No sé qué ha pasado ahí. No sé si Conor se ha caído a última hora, porque parece que hubo una gran pelea que se cayó, pero no dicen los nombres. Lo que sí me llega, o sí he podido leer, es que no es este peleador que se ha caído, no es ni John Jones ni Conor McGregor. Entonces me tienen que decir quién es el que se ha caído. Pero en definitiva, pues emparejamientos raros, emparejamientos extraños, porque como veréis a continuación, hay posibilidades de que solo gane un peleador norteamericano en estos 6 combates, y seguramente hay una opción de que la única pelea en la que gane un peleador estadounidense sea la pelea en la que se enfrentan 2 estadounidenses, que va a ser esa pelea entre Bonnie Cal y Kyle Daukaus, porque el combate entre Steve García y Diego López probablemente se lo lleve Steve García. En este, muy probablemente, gane Mauricio Ruffi. Luego tendremos a Sean O'Malley enfrentándose a Ayman Zahabi, el hermano de Firas Zahabi. No tiene tampoco mucho sentido meter a Ayman Zahabi en esta cartelera. Sí que es cierto que es un luchador que está en la posición número 6, que lo viene haciendo muy bien, pero a mí esta pelea aquí no me pinta absolutamente nada. Aún así le puede complicar las cosas Zahabi a O'Malley. Luego en la penúltima pelea tendremos a Alex Pereira, como comentaba, debutando en el peso pesado frente a Ciryl Gane. Va a ser un combate muy muy bueno, sin presencia norteamericana. Y luego en la pelea principal, Justin Gaethje será pues el que cargue sobre sus hombros pues la gran responsabilidad de cerrar esta cartelera con una victoria para Estados Unidos. El problema es que Justin Gaethje va a tener enfrente al posiblemente mejor peleador libra por libra del mundo, uno de los mejores peleadores de artes marciales mixtas de la historia, que es Ilia Topuria. Lo va a tener complicado, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Solo hay que ver ya las cuotas que están por ahí rulando en las casas de apuestas. Muy favorito Ilia Topuria. Yo creo que va a ganar de forma cómoda Ilia. Creo que va a finalizar a Gaethje en los 2 primeros asaltos. Y va a ser una papeleta complicada cuando termine el evento y muy posiblemente solo tengamos un peleador o 2 peleadores norteamericanos como ganadores. Hay que mirar las cuotas por ahí que tenemos. O'Malley es muy favorito, Bonnie Cal es favoritísimo, Mauricio Ruffi es el mayor favorito de la cartelera, Diego López también parte como claro favorito. Por lo tanto, lo más normal es que pues los únicos estadounidenses que ganen en esta cartelera sean Sean O'Malley y Bonnie Cal. Papeleta importante, sobre todo con los precedentes que hemos tenido de declaraciones de Dana White, de declaraciones del propio Donald Trump, que llegaba a decir incluso que todas las peleas serían peleas de campeonato. Eso no era viable, pero aún así
de pasar de tener todas las peleas de campeonato a encontrarnos esto, pues obviamente no le puedo echar la culpa a Alex Pereira, ni a Ciryl Gane, ni a Justin Gaethje, ni a Topuria, que son dos peleas absolutamente increíbles. Pero luego el resto, por mucho que a mí Sean O'Malley me pueda gustar, por mucho que a mí Diego López me guste, que Mauricio Ruffi me guste, que Michael Chandler me caiga bien, se me queda muy coja, muy coja esta cartelera. Hay vídeos ya por ahí circulando en TikTok, en YouTube de aficionados estadounidenses que reaccionan a esta publicación y la verdad que es una decepción. Yo me pongo en su lugar y lo entiendo porque pues realmente aquí me faltan muchos nombres propios, Kayla Harrison, campeones como por ejemplo Jon Jones, no sé qué problema ha podido haber por ahí, incluso Conor McGregor, ¿no? Con esa presencia, ese toque irlandés, ¿no? Con la importancia que tiene la cultura irlandesa en Estados Unidos, también habría venido muy muy bien, pero en definitiva me faltan nombres propios, me falta carisma por todos lados y se me queda muy coja. Obviamente será un espectáculo, son solo 6 peleas, la UFC va a montar algo absolutamente brutal, pero a mí en cuanto a peleas, más allá de que sean buenos emparejamientos, de que salgan buenos combates, por mucho de que haya favoritos muy amplios, pues me deja un sabor muy agridulce y bastantes dudas. Por suerte, veremos un evento histórico en la Casa Blanca que va a cerrar, pues posiblemente, o muy probablemente, mejor dicho, con una victoria más de Ilia Topuria. Después de que se anunciaran los combates, pues obviamente los comentarios de siempre, dónde está Makhachev, dónde está Sarukian. Aquí sí que es cierto que se entiende mucho más la incorporación de Justin Gaethje que la de Arman Sarukian. Obviamente esta cartelera no podía cerrar con un combate que no fuera con un peleador estadounidense, y teniendo en cuenta que una de las grandes estrellas de la UFC es Ilia Topuria y que tenían ahí como campeón interino a Gaethje, pues la verdad que estaba bastante claro, o era de cajón, que esta pelea pues tenía mucho sentido cuando ya Álvaro Colmenero, el periodista español, pues nos lo adelantó hace algunas semanas. Veremos, a ver, esperaremos. Es una pelea de pocos combates, siempre hay opción de que se añada alguno de última hora. Se echan falta, por supuesto, a Jon Jones, se echan falta a Conor McGregor, pero es muy complicado. Estamos hablando de hombres y nombres que tienen un contexto difícil. Jon Jones ha evitado a Tomás Pinal durante muchísimo tiempo, pide mucho dinero porque no quiere manchar su legado. Conor McGregor está en una situación delicada, aunque ahora parece que en comparación con sus últimos años está en el mejor momento de su vida, pero es difícil. Estamos hablando de peleadores que exigen muchos millones de dólares por pelear. Este evento ya de por sí es caro. No me quiero imaginar el dinero que va a recibir Ilia Topuria en esta pelea, porque va a ser brutal, y cuando se confirme, pues la verdad que algunos se sorprenderá por los millones que va a recibir el hispano-georgiano, pero al fin y al cabo es que viene aquí a salvar la cartelera de la Casa Blanca. Seguiré pendiente de cuál ha sido ese nombre o esa pelea que se ha caído de última hora. Incluso se podía ver a Hunter Campbell, dirigente de UFC, en el pesaje de UFC 326, hablando con Mick Maynard, y se veía como la cara de lamentación de Mick Maynard. Se veía también Hunter Campbell enseñándole el móvil, como esta pelea se ha caído. Es verdad que no soy experto en leer labios y menos en conversaciones en inglés, pero sí que es cierto que al fin y al cabo la gesticulación de ambos pues deja claro que el combate que se cayó tenía que ser bastante gordo. Seguramente fuera un Pereira contra Jones, Conor McGregor contra Chandler, que al fin y al cabo eran dos combates que iban a captar la atención de prácticamente todo el público. Contento, por supuesto, por la oficialización del regreso de Ilia Topuria. Contento porque Ilia va a protagonizar el evento más importante de la UFC en los últimos años, uno de los eventos más importantes de la UFC en toda su historia. Seguramente sea el evento más caro que va a llevar a cabo la UFC en toda su historia, y ahí vamos a tener a Ilia Topuria encabezándolo y muy posiblemente consiguiendo un nuevo triunfo en su carrera. Y analizada ya la actualidad, analizados ya los últimos eventos, toca ya pues empezar con el repaso, con la previa de los próximos eventos de artes marciales mixtas que vamos a tener ya en este Ecuador de marzo.
Una semana en la que vamos a tener LFA, número 228. La promotora norteamericana se desplaza a Chandler, estado de Arizona, y nos va a traer en su pelea principal a Cristian Natividad, hermano de Kevin Natividad, enfrentándose a Adrián García en una pelea a 3 asaltos. Seguramente de aquí salga el futuro retador del cinturón o al campeón del peso mosca. Buena pelea. Y luego por ahí pues vamos a tener al boliviano Carlos Tardío, a la mexicana Leslie Hernández. Tendremos por ahí a Jordan Barholder, que es un peleador norteamericano bastante completo. Luego tendremos a Jacoby Jones, que ha estado ahí en la órbita de UFC durante muchísimo tiempo. El peleador chileno Christopher Ebert, que participó en el Dana White Contender Series, va a pelear aquí contra Andrew Stewart. Alec Lorenz, que también ha peleado en el Contender Series, va a competir en esta cartelera. Y en definitiva, una cartelera, un evento interesante, con buenos nombres, bastante mejor que los últimos eventos del LFA. Y que en este caso, si yo viviera, ¿dónde he dicho que era? Si yo viviera en Chandler, Arizona, yo iría a ver esta cartelera, este evento de LFA. Por cierto, a ver cuándo regresa LFA a España, a ver si vuelve y lo hace viniendo a Península, no a las Canarias, y me acerco para ver qué tal esta promotora en tierras españolas. También vamos a tener cartelera doble de Cage Warriors, que lo viene haciendo de forma habitual cuando se desplaza a Manchester. Vamos a tener el número 201 el viernes, una velada muy cortita, con muy poquitas peleas, ahora mismo confirmadas solo 8. La primera, como suele ser habitual, la de menor nivel. Y sobre todo, pues lo más destacado es que en la pelea principal tendremos a Leon Liu, el albanés, enfrentándose al griego Konstantinos Entelis. Pelea catchweight, en principio 163 libras, entre el peso ligero y el welter. Tendremos también por ahí a Alexander Luff, el sueco, que se va a enfrentar al italiano Giuseppe Ruggeri. Tendremos también por ahí a Yub Nacer, el italiano, también al inglés Aiden Lee, pero en definitiva un evento que pues va a servir de antesala para el del sábado, que será el número 202. Es ahí donde tendremos la mayoría de las peleas, ahora mismo confirmadas 15 peleas. Y en el combate principal pues tendremos a Samuel Silva, que va a defender su cinturón del peso ligero frente al jamaicano Omiel Brown. Samuel Silva, peleador que llegó al Dana White Contender Series como campeón de Cage Warriors, perdió contra Mandel Nalo, ex peleador de Bellator, y ahora aquí pues regresa a Cage Warriors para defender su cinturón contra Omiel Brown, que es un peleador muy complicado, bastante fuerte, muy grande. Es un luchador que, por ejemplo, pues se enfrentó al español Samuel Blasco hace muy poquitos meses, hace prácticamente un año. Finalizó a Samuel Blasco. Y este combate bastante bueno por el cinturón del peso ligero. Y intentaré verlo el sábado. Por supuesto es en Manchester. Y respecto al resto de cartelera, pues tendremos ahí al invicto Shea Ingram, que se va a enfrentar a Torpal Merjoev. Tendremos por ahí a Kiru Saota, que se va a enfrentar a Conor Wilson. Tendremos también por aquí a Thomas Paul, que es un peleador sordo, bastante carismático, y se va a enfrentar a Chris Price. Y Ewan Davis, el galés, que es posiblemente el mejor peleador que hay en esta cartelera, se va a enfrentar al italiano Michael Pagani. Pietro Moschetti, que peleó en WoW el año pasado, también participa en esta cartelera. O el invicto George Steins, que se va a enfrentar a Marcelo Márquez. Auténtico peleón de dos luchadores top. Marcelo Márquez, al que he podido ver en LFA. Nathan Fletcher también va a participar en esta cartelera. Adam Cullen. En definitiva, un muy buen evento. Este número 202 de Cage Warriors, bastante mejor que el 201. Y que se podrá ver pues el sábado en el UFC Fight Pass, las preliminares, como vienen haciendo de forma habitual en YouTube. También tendremos promotora europea haciendo eventos, en este caso KSW, que nos va a traer una cartelera que desplaza a Polonia, una cartelera protagonizada por Madars Fleminas y Adrián Bartosinski, que van a disputar el cinturón del peso welter. Madars Fleminas, un peleador que tiene experiencia en Cage Warriors, muchísimos combates del letón en la promotora inglesa. Y aquí pues va a enfrentarse al local Bartosinski por el cinturón, o intentando arrebatarle el cinturón
del peso welter, muy complicado para Fleminas. Repasando un poquito la cartelera, pues como siempre, muchísima presencia polaca. Por ejemplo, tendremos como curiosidad, participando en esta velada, a Bartosz Szwecik, que es un luchador que se enfrentó a Dijar Nurgozaev en el Dana White Contender Series, perdió por KO. Nurgozaev es un peleador que ha peleado en esta última cartelera UFC 326 y que se ha impuesto a Rafael Tobías, y el polaco estará en esta velada. Pero el gran evento de la semana, por supuesto, pues va a ser UFC, que regresa al Apex, al Meta Apex de Las Vegas. Nos trae un Fight Night, y nos trae un Fight Night con protagonismo hispanoamericano, hispanohablante, argentino, y es que Kevin el Chino Vallejos va a disputar su primera pelea principal en la UFC, va a protagonizar el main card, el main event de este UFC Fight Night, y se va a enfrentar al veteranísimo Josh Emmett en este duelo del peso pluma. Una cartelera muy muy interesante para hacer un Fight Night, y que además pues de esa pelea de Kevin el Chino Vallejos pues nos va a traer el debut de Echer Sosa en la UFC. Una velada en la que conectaré, pues por supuesto, desde el principio. Una previa que tenéis de ese combate de Echer Sosa contra Luan Lacerda en este podcast. Podéis ir al episodio 23 de esta tercera temporada, donde analizo el combate. Y una cartelera que abrirá pues con un enfrentamiento femenino, también con presencia hispanohablante, y es que Piera La Fiera Rodríguez, la luchadora venezolana, va a protagonizar la primera pelea de la noche, ya que se va a enfrentar a Sam Hughes en un combate muy interesante, un combate muy complicado. Sam Hughes es un hueso bastante duro, pero Piera La Fiera Rodríguez es una peleadora muy completa, una peleadora con muchísima fuerza, una peleadora con capacidad de llevar el combate al suelo, de dominar, de amarrar la pelea. Va a partir como ligera favorita en este combate. Sam Hughes, una peleadora con muy buen cardio, que se complica o que te complica si no consigues finalizarla, y a pesar de que sea una pelea complicada para la venezolana, yo creo que va a conseguir la victoria, porque creo que es mejor en el suelo que Sam Hughes. Luego, en la segunda pelea de la noche, Elijah Smith, hijo de Gilbert Smith, el ex peleador de UFC, se va a enfrentar al surcoreano Soo Jung-Woo. Pelea muy interesante también, pelea muy igualada. Soo Jung-Woo es un peleador que a mí me encanta, un luchador muy completo, muy técnico, buen grappling, buen striking, buen wrestling, pero el problema es que Elijah Smith es un luchador que ya es parte de la nueva generación de artes marciales mixtas, solo 23 años, firmó por la UFC tras vencer a Aaron Tau en el Contender Series, lleva ya 2 victorias, la primera de ellas en su debut contra Vince Morales, que es un peleador muy complicado, a quien pude ver, por cierto, en el UFC de París de 2024, y yo creo que Elijah Smith es un peleador más fuerte, es un peleador más rápido, más técnico, más dinámico. Yo creo que eso va a hacer que el norteamericano pues se lleve la pelea en un combate que aún así preveo que sea bastante igualado. Luego, en la segunda pelea femenina de la madrugada, tendremos a la mexicana Montserrat Rendón enfrentándose a la brasileña Bia Mesquita. Una pelea complicada para Montserrat Rendón, una pelea difícil para la mexicana. Muy probable que pierda, porque Bia Mesquita es una peleadora invicta, es una luchadora con un grappling de primerísimo nivel, es probable incluso que acabe finalizando a la mexicana. Mesquita pues es de las mejores grapplers que ha firmado la UFC en los últimos años, llegó a la compañía tras pasar por el FA, y en su primer combate venció por mataleón a Irina Alexieva. Es cierto que creo que Montserrat Rendón es mejor que Alexieva, pero Mesquita pues tiene tiene bastante experiencia en el FA, en torneos de grappling, y creo que lo va a tener muy complicado Montserrat Rendón, sobre todo si la pelea va al suelo y Mesquita acaba en posiciones de ventaja. Difícil, aquí yo creo que vamos a ver a Montserrat Rendón siendo sometida. Y en la cuarta pelea de la noche, en principio, porque esto puede dar muchísimas vueltas, queda todavía una semana para el evento, tendremos a Echer Sosa frente a Luan Lacerda. Echer Sosa, que parte como favorito en su debut en la UFC frente al brasileño Luan Lacerda. Un Luan Lacerda, sobre todo, peligroso en el suelo,
con muchísimas sumisiones a sus espaldas, un peleador que se siente cómodo si la pelea va al suelo, incluso en posiciones de desventaja, y Echer Sosa pues va a tener que evitar ese suelo, va a tener que imponer su ritmo, imponer su wrestling, mantener la pelea arriba, y si la pelea se mantiene arriba, muy superior el canario, el Guanche Warrior, que como decía, parte como favorito, llega a este combate tras vencer a Maxon Lee en el Dana White Contender Series, a quien barrió de principio a fin. Para mí más completo Echer Sosa, más hecho que Luan Lacerda, tiene nivel incluso para vencer ahora mismo a muchos top 20 de la división, y esperemos por supuesto que no se le complique el combate yendo al suelo, porque creo que en cuanto a cardio, en cuanto a striking y wrestling, Echer es bastante mejor que Luan Lacerda. Aún así, pelea peligrosa porque Lacerda tiene experiencia en la UFC, es muy bueno en el suelo, es peligroso, pero yo por supuesto me decanto por el luchador conejero de Lanzarote en este debut, en esta cuarta pelea de este Fight Night. Luego tendremos a Manuel Sousa, ex peleador de Bellator, enfrentándose a Bolaji Oki. Bolaji Oki, otro a quien pude ver en el UFC París de 2024, fue sometido rápidamente, y aquí pues se va a enfrentar a un pegador durísimo como es Manuel Sousa, un peleador muy fuerte, un rival muy difícil para Bolaji Oki, que también basa mucho su estilo en su ventaja física, pero aquí yo creo que el más fuerte va a ser el brasileño, va a ser Sousa, el peleador más rápido y más limpio conectando va a ser Sousa, incluso en el suelo creo que el mejor peleador va a ser Sousa, por lo tanto una pelea muy complicada para Bolaji Oki, me tengo que decantar por Manuel, por mi tocayo, en esta pelea también bastante buena. Luego subiremos de división hasta el peso welter para el enfrentamiento entre Chris Curtis y Miktibek Orolbay, el luchador mongol, en una pelea también que va a ser un choque de estilos entre un boxeador, un striker como es Chris Curtis, y un Orolbay que busca sobre todo derribar, controlar en el suelo. Una pelea pues en la que en principio me tengo que decantar por el mongol porque creo que es mucho mejor en el suelo. Si la pelea va al suelo va a tener bastantes minutos a Curtis controlado, pero sí que es cierto que si Curtis consigue derribar, consigue controlar la distancia, encajar algún golpe cuando esté entrando Orolbay, puede complicarle las cosas al luchador asiático. Curtis más veterano, más experiencia, un peleador que a mí me gusta bastante, y Orolbay pues muy fuerte, un peleador muy fuerte, con buen cardio, se puede decir que es más o menos unidimensional, pero lo que hace, lo hace bastante bien, y por eso pues parte como favorito en este enfrentamiento. Luego tendremos a dos veteranos, Eric Anders y Brad Tavares, que se van a enfrentar en un duelo en el peso medio. Una pelea pues bastante igualada, una pelea se puede considerar 50-50, en la que parte como ligero favorito Brad Tavares. Dos luchadores muy parecidos, dos luchadores que intentan mantener el combate arriba, dos luchadores que intentan pues finalizar arriba. Sí que es cierto que Eric Anders es más finalizador. Anders llega a este combate después de haber perdido, cayó en su último combate contra Christian Leroy Duncan por KO en el primer asalto, y Brad Tavares también perdió en su última pelea, en este caso ante el polaco Robert Brzyczek, un Robert Brzyczek que en ese combate partía como no favorito. Pelea para mí poco interesante por la implicación que tiene de cara al futuro a medio largo plazo, pero aún así pues son dos veteranos que vienen aquí a ocupar un hueco en las preliminares, y al tratarse de un Fight Night pues mira, no molesta mucho este combate. La pelea que sí me interesa es la siguiente, y es la que va a enfrentar a Charles Johnson y a Bruno Silva en el peso mosca. Bruno Silva parecía que iba camino de su salida de la UFC con una racha de 2 derrotas consecutivas, Manel Capé y Joshua Ban, pero en su último combate sorprendió a todos venciendo al surcoreano Hyun-Sung Park por mataleón en el tercer asalto, y ahora pues llega a este combate enrachado, un estado de forma muy bueno porque en esa última pelea dio un auténtico recital, y su rival Charles Johnson, un peleador que es capaz de lo mejor, de lo peor, tiene victorias contra, por ejemplo, el campeón actual Joshua Ban y derrotas contra Alex Pérez, con quien perdió por KO
en su último combate. Por lo tanto, nunca sabes qué esperar de Charles Johnson. Pero en definitiva es una pelea para mí bastante carismática entre dos luchadores también pegadores. Una diferencia de tamaño bastante importante en favor del norteamericano. Y yo pues me tengo que decantar por Charles Johnson, pero sí que es cierto que Bruno Silva en su última pelea pues estuvo bastante bien. Y si vemos a ese Bruno Silva, pues creo que aquí puede sorprender a Charles Johnson, conectar y mandar a dormir al peleador norteamericano. Y ya en la cartelera principal pues tendremos a Vitor Petrino, que sigue en su andadura en el peso pesado. Se va a enfrentar a Steven Asplund, el peleador local. Una pelea en la que parte como favorito Vitor Petrino, más pegador, más físico. Y por parte de Asplund, pues un luchador con muy buen cardio, un luchador con un striking poco técnico, pero sí poderoso. Llegó a la UFC tras pasar por LFA, aunque firmó pues el contrato tras vencer en el Contender Series a Anthony Guaracho. Y a mí es un peleador al que he podido ver bastante en LFA. Este Asplund es un peleador entretenido, es un peleador que realmente pues forma parte de ese cupo, ¿no?, de luchadores poco atléticos del peso pesado. Creo que incluso pues llegó a pesar una absoluta barbaridad hace muchos años, pero recuperó un poco de forma a pesar de que sigue peleando en el pesado. Y es un peleador que a simple vista pues no parece un luchador de artes marciales mixtas, no parece un luchador de UFC, pero luego aguanta los minutos, pega fuerte, tiene un volumen alto de golpes y te puede complicar la vida. Y en este caso pues Petrino, que es un luchador que viene de divisiones más bajas, veremos a ver aquí ya en el clinch, el desgaste, si la pelea va al suelo, cómo se comporta el físico del brasileño, que parte como favorito, pero cuidado que aquí pues podemos tener la primera sorpresa de la cartelera principal. Luego tendremos la segunda pelea de Harry Hardwick en la UFC. Un Hardwick que viene de perder en su debut en la UFC frente al brasileño Cauê Fernández. Una pelea en la que Hardwick pues tomó el combate en corto aviso, estaba fuera de forma, prácticamente no pudo plantar cara en ningún momento a Cauê Fernández, que le destrozó las piernas y tuvo que retirarse por lesión en las piernas, fruto de esas patadas en el tercer minuto de pelea. Y ahora pues tiene también la complicada papeleta de enfrentarse a Marwan Raiki, que es una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas australianas de los últimos años. Un luchador muy bueno, muy completo, con poder de KO, bueno en el suelo. Sí que es cierto que en su última pelea en el Contenders sufrió en los primeros minutos, sufrió incluso un knockdown por parte de Amanias Malumba, su rival, pero creo que en cuanto a técnica, más allá de ese KO que pueda haber en cualquier momento, creo que a largo plazo es el mejor peleador Marwan Raiki, pero sí que es cierto que si la pelea se alarga, si Hardwick consigue llevar al suelo a Raiki, que yo creo que lo va a conseguir en algún momento, desgasta un poquito al australiano, ahí sí que podemos ver realmente opciones serias de victoria para el ex luchador de Cage Warriors, que necesita una victoria como el comer. Harry Hardwick, hermano de George Hardwick, una de las muchas parejas de hermanos que tiene Cage Warriors. Y vamos a ver, ¿no?, qué versión vemos de Harry Hardwick. Yo he estado mirando un poquito su Instagram para ver su estado de forma y nada que ver pues este Hardwick con el que se enfrentó a Cauê Fernández en la última pelea. Por lo tanto, yo me decanto por Raiki porque creo que es mejor peleador que Hardwick, pero cuidado si Hardwick consigue derribar al australiano, que le puede complicar mucho el combate. Luego tendremos a Andre Fili enfrentándose a José Delgado, un José Delgado que a mí me encanta, un José Delgado que es uno de mis peleadores favoritos, o de mis peleadores desconocidos por el público favoritos, un José Delgado que viene de perder contra Nathaniel Booth en una pelea muy muy igualada, una pelea que incluso algunos dicen que ganó, perdió por decisión unánime. Yo tendría que volver a verla para decantarme, ¿no?, por uno de los dos. Y aquí pues se enfrenta a Andre Fili, que es un veterano, parte como claro favorito Delgado, que es un peleador muy completo, buen cardio, buen grappling, buen wrestling, buen striking, también de la nueva generación de luchadores de artes marciales mixtas. Tiene solo 27 años. Fili es un peleador incómodo, con buen kickboxing, con buen striking, pero
también es cierto que fruto de esas batallas que ha tenido en su carrera, pues se le puede conectar y sufre los golpes. Por lo tanto, yo creo que aquí José Delgado va a conectar algún golpe al comienzo del combate y va a hacer daño a André Fili. Por lo tanto, veo aquí ganando a José Delgado, a Pepe Delgado, ganando en este combate. Y repasando un poquito los combates que me quedan, que son 3, pues sobre todo pediros disculpas por la voz, por la garganta, porque estoy pasando unos días malos, sobre todo con congestión, con garganta inflamada, con problemas para respirar y demás, y sobre todo pues comentaros que este programa que está siendo un poquito, está siendo largo, ¿no? Realmente ahora mismo pues lleva poco más de hora y 5 minutos, pero es cierto que he tenido que parar muchas veces para refrescar, rehidratar, recuperar. Para mí está siendo una grabación larga, por sobre todo eso, tema de garganta, pediros disculpas si voy un poquito acelerado, porque sí que es cierto que tampoco me da para mucho más la garganta. Quiero dejar subido el episodio hoy domingo 8 de marzo y sobre todo pues eso, pediros disculpas porque pues la garganta, ¿no? Fruto de dormir poco por ese evento de artes marciales mixtas que hubo ayer sábado, hoy del sábado al domingo, la garganta, la inflamación, la congestión, pues me está haciendo bastante complicado grabar el programa. Pero continuamos un poco y llegamos ya al enfrentamiento europeo de este UFC Fight Night, que va a ser el que enfrente a Ion Cutelaba y Omar Sy, en este caso pelea del peso semipesado, un combate para mí bastante favorable para el francés, para Omar Sy, un peleador más técnico que Cutelaba, quizás no tiene ese poder de KO, pero sí que tiene esa técnica para ir ganando asalto a asalto, y probablemente en este combate, más allá de un KO de Cutelaba o de una sumisión de Cutelaba al principio, creo que aquí vamos a tener una nueva victoria de Omar Sy por decisión frente a Ion Cutelaba, que es mejor en el suelo, tiene mejor grappling, pero creo que arriba Omar Sy es mejor y creo que tiene buena defensa de derribo el peleador francés. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver otra victoria de Omar Sy en la UFC. Luego tendremos la última pelea femenina de la noche, que va a ser el enfrentamiento entre las dos ranqueadas, Gillian Robertson, la canadiense, y Amanda Lemos, Amandiña, la brasileña, en una pelea que va a ser un choque de estilos. Amanda Lemos, striker, boxeadora, Gillian Robertson, grappler, una Gillian Robertson que es pues posiblemente la peleadora en mejor estado de forma de la división. Una Gillian Robertson que es una de las alumnas aventajadas de Dean Thomas, ex peleador de UFC, actual comentarista de la UFC, y una peleadora que a mí me encanta porque tiene un grappling de primerísimo nivel, muchísimo corazón, alguna laguna en cuanto al striking y defensa de striking, pero es una peleadora espectacular, es una peleadora con un grappling muy dominante, que no pierde desde 2023, y yo creo que aquí va a dominar a Amanda Lemos, va a derribar a Amanda Lemos, la va a controlar en el suelo, y yo creo que vamos a ver, sobre todo en esos primeros minutos de pelea, cuando no han roto todavía las luchadoras a sudar, una sumisión de Gillian Robertson sobre Amanda Lemos, mataleón, triángulo. Creo que vamos a ver una victoria por finalización de Gillian Robertson, que se encuentra en un estado de forma absolutamente increíble. Y luego, ya en la pelea final, pues tendremos a Kevin el Chino Vallejos partiendo como favoritísimo ante el veterano Josh Emmett en este duelo del peso pluma. Una pelea brutal, una pelea en la que vamos a tener a dos peleadores que prefieren utilizar el boxeo, el striking. Un Josh Emmett que tiene una de las pegadas más duras de la división, aunque ya es bastante veterano, y Kevin Vallejos, pues que se puede considerar el futuro de esta división del peso pluma. Un Kevin Vallejos que tiene solo 24 años, un estilo muy similar al de Ilia Topuria, un boxeo muy técnico, boxeo pausado, un boxeo que en este caso, pues cuando te conecta también hace bastante daño. Solo pues hay que ver las últimas peleas, Giga Chikadze, Sun Buchoi, Cam Tig, es decir, tenemos a un pegador muy técnico, como comentaba, el futuro de la división, peleador fuerte, peleador con buen wrestling, buen grappling, muy completo. Y mi principal preocupación en esta pelea por parte de Kevin Vallejos, que entiendo que parta como claro favorito,
es sobre todo que Kevin Vallejos tiene 24 años, tiene poquita experiencia en la UFC, este va a ser su cuarto combate y va a tener enfrente a un Josh Emmett que sí que es cierto que está en el ocaso de su carrera, es un Josh Emmett veteranísimo, es un Josh Emmett de 41 años, recién cumplidos además, muy castigado, pero no deja de ser Josh Emmett. ¿Qué significa esto? Pues que te puede conectar y si te conecta limpio te va a mandar a dormir, tiene buen wrestling, sabe intercalar derribos para cortarte el ritmo y sí que es cierto que llega a este combate con 2 derrotas consecutivas, que ha sido una derrota contra Youssef Zalal, que es uno de los peleadores en mejor estado de forma de la división, y contra Lerone Murphy, que es futuro contendiente, y ganó, ¿no?, a Bryce Mitchell pues en 2023 con una victoria que es un claro ejemplo de lo que es Josh Emmett, que es un KO seco, limpio, que deja al rival totalmente fuera de combate. Y aquí me preocupa que Kevin Vallejos esté ganando la pelea de forma clara, vaya ganando minutos, vaya ganando asaltos, pero en algún momento le conecte Josh Emmett y la pelea se pare, la pelea finalice. Kevin Vallejos tiene opciones de finalizar también, puede perfectamente acabar con Josh Emmett. Lo más probable es que veamos a Kevin Vallejos ganando por decisión o por finalización tardía, pero es una pelea en la que a mí esas cuotas de tan favorito para Kevin Vallejos me asusta. Me asusta porque al fin y al cabo vamos a tener a Josh Emmett sin presión, ya pues prácticamente enfilando las 2-3 últimas peleas de su carrera. Va a salir a encontrar su oportunidad y me da miedo que Kevin Vallejos, pues por cardio, por algún error que pueda cometer, por esa falta de experiencia, pueda sufrir algún que otro susto y pueda ser derrotado. Lo más normal es que veamos a Kevin Vallejos ganando a Josh Emmett, sumando una victoria más, pero va a ser una pelea muy complicada, una pelea muy estratégica, una pelea en la que tendremos que ver al chino Vallejos sin cometer errores. Cualquier tipo de error Josh Emmett se lo va a hacer pagar, pero muchas ganas de esta pelea porque puede ser la consolidación definitiva de Vallejos en la división, demostrar que ya tiene nivel para dar el salto, ¿no?, a peleas mayores. Y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver qué versión nos encontramos de Josh Emmett, qué versión nos encontramos de Vallejos, que debería estar mejorando a cada pelea que pasa. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar a un Kevin Vallejos en ascenso y a un Josh Emmett en descenso, pero tengo serias dudas de que esta versión en decadencia, o a este Josh Emmett que tendremos en claro ocaso, pues vaya a ser un caramelito para Vallejos o para cualquier rival en la división. Muchas ganas de esta pelea, muchas ganas de este evento, por lo que va a ser para Vallejos, para las artes marciales mixtas argentinas, para España con Echer Sosa. Por lo tanto tendremos una velada en la que muy posiblemente pues haya nombres propios, protagonistas hispanohablantes, y uno de ellos pues será nuestro Echer Sosa, otro muy seguramente sea Kevin Vallejos, futuro cada uno de ellos de sus respectivas divisiones. El análisis de sus combates en el siguiente programa. Intentaré que esté el domingo. Que tengáis muy buena semana. Nos vemos en el próximo programa. ¡Vivan las artes marciales mixtas!